Amor en tierra indómita. Capítulo 12. El poder de una sonrisa. Estuvo a punto de abrirse la crisma, y honestamente, no solo una vez. Esa tarde que decidió montar sin silla. Duncan le juró y le perjuró a Alex que, de haber imaginado las intenciones de su señora, ni siquiera le hubiese permitido acercarse al semental del amo. La muchacha no comprendía la razón por la que su marido no se había llevado consigo al caballo, y Duncan le explicó amablemente que el animal necesitaba recuperarse y alimentarse bien después del intenso trabajo al que había sido sometido. La joven le había sonreído a modo de agradecimiento y luego había señalado que el animal también necesitaba un poco de afecto, algo con lo que Duncan no pudo más que estar de acuerdo. Cuando Candy le pidió permiso para sacar a pasear al semental, el palafrenero primero quiso asegurarse de que su plan era simplemente subirlo por la colina y traerlo de vuelta para ejercitarlo un poco. Era evidente que el caballo había desarrollado un vínculo especial con ella. La manera en que se dejó conducir al establo el día que ella llegó era prueba más que suficiente de su aceptación. ¿Y acaso ella no había demostrado ante todos su habilidad con los caballos? Duncan, observando cómo la bestia subía mansamente la colina, mientras la joven lo guiaba por las riendas, no tuvo dudas en cuanto a que había tomado la decisión adecuada. Si Lady Candy hubiera solicitado una montura, por supuesto que habría sospechado algo, pero no lo hizo, ¿cierto? No estoy insinuando que Nuestra Señora me engañara, Alex. No es eso lo que quiero decir, ni se me pasa por la cabeza siquiera. Imagino que lo decidió una vez que llegó arriba y fue incapaz de resistirse. Pierde cuidado, ya no volverá a convencerme tan fácilmente, pero que quede claro que ni siquiera contemplo la posibilidad de que intentara engañarme. Solo digo que igual podría tener la ocurrencia de hacer algo similar. Nada más. Alex dio por buenas las explicaciones de Duncan. De igual modo que el palafrenero estaba tranquilo, pensando que su señora no volvería a intentarlo, especialmente después del tremendo susto que se había llevado cuando salió volando por el aire cual pájaro malherido. Por eso, cuando al día siguiente ella volvió a sacar al semental mientras él supervisaba las obras de la muralla, Duncan no se inquietó al verla caminar con el animal de forma tan comedida. Pero vaya, no había caído en la cuenta de que su señora estaba completamente loca. Al menos eso le susurró al oído a Alex, disculpándose una y otra vez porque era consciente de que no debería hablar así de la adorada esposa de su señor. Me ha embaucado, eso es lo que ha hecho, reconoció Duncan a su superior. No digo que me mirara directamente y me mintiera con descaro. No, no es eso lo que quiero decir para nada. Pero lo pienso, porque esta vez fui muy tajante con ella, todo lo tajante que pude ser, y cuando le hice prometer que no volvería a subirse a ese animal, me respondió con una sonrisa radiante. Eso me hizo creer que seguiría mi consejo, porque cualquiera sabe que una dama no sonríe cuando se le dice algo, a menos que esté conforme. Pero no te alarmes, Alex. No le quitaré ojo. No volverá a burlarme. Pero justamente eso fue lo que sucedió la tarde siguiente. Duncan se esfumó discretamente al enterarse de que su señora había vuelto a montar al semental. Aunque en realidad no hubiera hecho falta que se escondiera, porque finalmente Alex decidió que debía ocuparse él mismo del asunto antes de que la dama acabara rompiéndose el cuello. Duncan simplemente no daba la talla.
resuelto a impedir una tragedia. El soldado tenía la firme intención de prohibirle a Candy que volviera a exponerse a semejante peligro. Pero cuando se adentró en el pinar, al pie de la colina, y escuchó sus carcajadas, empezó a dudar. Un momento después la divisó cabalgando a la bestia. La felicidad que irradiaba su rostro le arrancó una sonrisa y permaneció quieto donde estaba, observándola, aún sabiendo que debería poner fin a aquella temeraria aventura. Que el demonio lo llevara. Lady Candy, hábilmente, había logrado mantenerse a lomos de la bestia largo rato, antes de estrellarse contra el suelo. Alexander contuvo la respiración, esperando a que se levantara. Pero Candy permaneció inmóvil, mientras el hombre volaba colina arriba para socorrerla. De pronto, ella, en un santiamén, rodó sobre sí misma, aferró las riendas del caballo y prorrumpió en sonoras carcajadas. Cuando llegó a su lado, Alex le arrebató las riendas, palmeó el flanco del caballo para alejarlo y le tendió la mano. Pensé que se había matado cuando la vi inmóvil en el suelo. No, es una especie de juego entre nosotros. Si me quedo quieta, Benji se acerca a mí y puedo agarrar las riendas. De lo contrario, tengo que perseguirlo. Alexander aún estaba demasiado aturdido como para escuchar sus explicaciones. ¿Acaso se ha vuelto loca? Creo que no. Si tan divertido le parece arriesgar su vida, hágalo cuando Brad esté a su cargo y no yo. Le ayudó a incorporarse y retrocedió un paso mientras ella se sacudía el polvo de la ropa. Alex casi le suplicó que prestara toda su atención para evitar posibles malentendidos. No volverá a exponerse de esa manera. Quiero que me dé su palabra de que no volverá a montar a pelo. Y le advierto que su sonrisa no hará que cambie de idea. Eres mucho más inteligente que yo, Alex. Jamás se me ocurriría tratar de engañarte. Con el ánimo más templado, el hombre lanzó un suspiro, pero entonces recordó que Candy aún no le había prometido nada. ¿Podrías dejar de gritarme? Me estás dando dolor de cabeza. Alex se sintió terriblemente avergonzado por su conducta y no tardó en disculparse. Le pido 1000 perdones, milady. No sé qué me ha pasado. Te llevaste un buen susto, le recordó ella. Ahora, dime qué estoy haciendo mal. ¿Por qué no consigo mantenerme sobre el caballo por más tiempo? Porque se sienta demasiado atrás. Debe acercarse más a la cruz del caballo, respondió él. En cuanto a su promesa, ella lo interrumpió. Si lo hubiera sabido ayer, me habría ido mucho mejor. También había puesto mal el bocado, pero me di cuenta y lo solucioné. Pobre Benji, se pasó un buen rato sacudiendo la cabeza. Seguro que pensó que era una torpe. Diablos, este animal parece tener más sentido común que mi señora, pensó Alex, todavía demasiado conmocionado para reconocer lo desconsiderado de su juicio. Me sorprende que no la haya coceado hasta matarla, comentó en voz baja. Benji... ¿Le he oído llamar Benji al caballo? Así es, respondió ella. Pero antes me aseguré de que Terry no le hubiera dado ya un nombre. Duncan me lo confirmó. No, Terry no le ha puesto nombre. La voz del hombre se fue apagando, casi hasta ser inaudible. Entonces, no creo que le importe que lo llame Benji. Las cejas del guerrero se arquearon y luego parpadeó varias veces, hasta digerir todo aquello. ¿Por qué Benji?, inquirió. Es el diminutivo de Benjamin, aclaró ella. Candy le quitó las riendas y se volvió para guiar al semental hacia el establo. Alexander enseguida se percató del zapato que ella había dejado olvidado. Lo recogió y se lo entregó. Candy se lo agradeció y con total confianza se sujetó de su brazo para no perder el equilibrio mientras se lo calzaba. Le puse Benji por mi hermano. Si no le comento esto a mi esposo.
Estoy segura de que no le importará. A Terry no le gusta que hable de mi familia. ¿Por qué piensa eso? Porque arruga el ceño e intenta cambiar de conversación. No lo entiendo. Mi familia no puede desagradarle, pues ni siquiera la conoce. Quizás simplemente no le interesa. Posiblemente le aburra hablar de ellos. Concluyó, asintiendo con la cabeza. Creo que está equivocada, milady, replicó Alex. Ella hizo un gesto displicente. No sé, es posible, convino, aunque no por darle la razón, sino por simple cortesía. Te agradecería mucho que no le dijeras a Terry el nombre que he elegido para el caballo. Mi esposo puede ser un poco quisquilloso con ciertas cosas, y si bien estoy segura de que no se irritaría, existe una pequeña posibilidad de que lo haga. Milady, ¿me está pidiendo que lo mantenga en secreto? Sí. No iré a decírselo a propósito, pero si me pregunta, tendré que decirle la verdad. Y ahora, ¿me da su palabra de que no volverá a montar sin silla? ¿Qué pasaría si te doy mi palabra y después no la cumplo? Nunca haría algo así, desde luego, pero tengo curiosidad por saber qué consecuencias tendría. Pues me vería obligado a mantenerla confinada en su habitación hasta el regreso de su marido. ¿Lo harías de verdad? Ciertamente no sería de mi agrado, pero mantenerla a salvo y de una sola pieza es mucho más importante que cualquier cosa que usted pueda sentir. Alex, ¿has desterrado a alguien alguna vez? Con usted nunca lo haría, afirmó él. ¿Y cuentas con la autoridad suficiente para desterrar a alguien cuando Terry no está? Sí, siempre y cuando pueda darle una explicación válida a mi señor. ¿Y yo tengo esa autoridad? No me mires tan sorprendido. No pensaba desterrarte a ti, ni aunque me encerraras en mi habitación, algo que, por cierto, creo que nunca harías. Me preguntaba si podría expulsar a otra persona. Si tiene algún problema con alguien, debería decírmelo a mí o esperar a que vuelva su esposo. La joven interpretó su respuesta como una forma sutil de hacerle ver que no tenía ese poder. Bueno, al menos ahora sabía sus límites y que no serviría de nada intentar intimidar a Neil con echarlo del castillo. Él se daría cuenta de que era una amenaza vacía. Clavó la vista en el suelo mientras caminaba y dejó escapar un largo suspiro. Se sintió algo mejor cuando pensó que no necesitaría tomar medidas tan extremas si Neil volvía a incomodarla. Por fortuna, ya había pensado en un plan para mantenerlo alejado. Alex no acababa de comprender por qué su señora se veía tan abatida. ¿Acaso le gustaría tener más autoridad aquí, milady? Ella no contestó, y lo cierto fue que, por extraño que pareciese, guardó silencio durante largo rato. Si hay algo que le preocupa y no puede resolverlo sola, cuéntemelo y haré lo posible por ayudarla. La joven sacudió la cabeza. Es algo personal, un asunto que tiene que ver con alguien de la familia. Alex se sintió enormemente aliviado, tanto que estuvo a punto de reír, pero no lo hizo, temiendo que con ello pudiera lastimar los sentimientos de su señora o darle la impresión que restaba importancia a su preocupación. Su problema tiene que ver con Lady Sarah, ¿verdad?, vaticinó, y sin esperar respuesta siguió hablando, convencido de que la idea que se le acababa de ocurrir la animaría. Quizá debería hablar con Neil sobre su madre. Seguro que él podría razonar con ella. Ella volvió a negar con la cabeza, esta vez con más vehemencia. Trataré de resolverlo yo misma, y cuando Terry vuelva, lo hablaré con él. Como prefiera, milady.
Ella desvió la conversación y con ello comenzó a poner en marcha su plan. ¿Sabes? Desde mi llegada he intentado entender cómo funcionan las cosas aquí. Sin embargo, tengo la sensación de que existen numerosas normas que todos conocen, excepto yo. Continuamente temo faltar el respeto a alguien por mi ignorancia sobre la gente de las Highlands, y te agradecería que me orientaras un poco sobre esto. Será un placer ayudarla en todo lo que pueda. ¿Habría algún inconveniente en que compartieras la mesa esta noche con nosotros, junto a otros 2 hombres que tú mismo elijas? Así podríamos continuar charlando y yo aprendería más sobre los Granchester. Al fin y al cabo, ahora formo parte de vosotros y deseo integrarme como es debido. Será todo un privilegio cenar con usted, y estoy convencido de que mis acompañantes se sentirán igualmente honrados. Y yo podré respirar más tranquila, pensó ella. Sin embargo, no quisiera que pareciera que tengo preferencias, de modo que mientras Terry esté fuera, te agradecería que eligieras 2 comensales diferentes cada noche. Así tendré la oportunidad de ir conociendo a los hombres que sirven a mi esposo. Por supuesto, mi señora, contestó él. ¿Sabes cuándo regresará Terry? No podría precisárselo. Siento como si hubiera pasado una eternidad desde que se fue. Necesito hablar con él. Alex percibió la angustia en sus palabras y dedujo que la madrastra de Terry le estaba causando verdaderos problemas. Imaginó que ambas mujeres estarían inmersas en una pequeña guerra por el control y le resultó bastante extraño que Lady Candy se dejara provocar tan fácilmente. Quizá la nostalgia por la ausencia de su marido era la causa de su inquietud. Incluso podría sentirse abandonada. De la noche a la mañana, Terry la había separado de todo su mundo anterior para sumergirla en el suyo propio. Su señora solo requería adaptarse. Al menos, eso quería creer Alex. Sin embargo, ese mismo día, más tarde, tuvo razones para sospechar que la situación era más complicada de lo que había imaginado al principio. Petra lo interceptó cuando se dirigía a los dormitorios de la tropa y aprovechó para informarle que Lady Candy mostraba un comportamiento bastante inusual. No respondió cuando golpeé a su puerta y al entrar se sobresaltó gritando y se apresuró a buscar su daga. Parecía aterrorizada Alex. Faith, la amiga de la cocinera, que oyó la conversación por casualidad, no tardó en intervenir. Lois me comentó que está preocupada por la salud de milady. Apenas prueba bocado. Creo que es muy pronto para que esté esperando un hijo, agregó. Alexander pensó que quizá las mujeres estaban siendo demasiado alarmistas y decidió esperar y comprobarlo por sí mismo. No obstante, al observar cómo su señora apenas tocaba la comida durante la cena y más bien se dedicaba a juguetear con ella, se dio cuenta de que sus preocupaciones tenían fundamento. Decidió que al día siguiente la llevaría a ver a Lady Arley. Seguro que ella podría averiguar qué le pasaba a Candy. Y si estaba enferma, sabría qué hacer al respecto. Candy desconocía que Alex estuviera tan preocupado por ella, y por primera vez en varios días se sintió mucho más tranquila. Los 2 soldados que había elegido para compartir el honor de cenar con ella eran hombres mayores que se turnaron para relatar historias de los viejos tiempos. Lady Sarah afortunadamente permaneció callada, aunque mostraba un aparente interés en la conversación. Parecía estar pendiente de cada palabra y ocasionalmente asentía o esbozaba una sonrisa cuando los invitados mencionaban algún suceso que ella recordaba. Neil se comportó como un crío caprichoso al que le han dejado de lado. Mantuvo el ceño fruncido durante toda la velada, sin levantar la cabeza del plato. Devoró su comida y al terminar, lanzó una mirada furiosa a Candy, golpeó su copa contra la mesa y abandonó el comedor hecho una furia.
Ninguno de los soldados pareció ofenderse por la desfachatez de Neil. Alex enseguida se percató de que su señora estaba en verdad agotada y consideró oportuno dar por terminada la reunión. Una larga noche, disfrutando de un sueño reparador, bastaría para devolverle el más que de sobra conocido apetito que caracterizaba a su señora. Uno de los soldados que había traído a Alex consigo le ofreció un brazo para escoltarla hasta la escalera y permaneció en el rellano hasta que comprobó que estaba frente a la puerta de sus aposentos. Al girarse para desearle las buenas noches, Candy divisó a Neil entre las sombras, detrás del soldado, pero antes de que pudiera preguntarle qué hacía allí, él se dio la vuelta y desapareció en su habitación. En la alcoba la guardaba Petra, quien anunció su presencia antes de que Candy cruzara el umbral, para evitar que se sobresaltara como la noche anterior. Se adelantó a las preguntas de su señora, explicándole que Sara le había encomendado encender las velas y asistirla antes de dormir, y si servía a la madrastra de su señor, con mucha más razón debía hacer lo propio con su esposa. Tu esposo no se impaciente esperándote, Petra. Es un honor haber sido elegida para servir en la casa de mi señor. Mi Curtis presume como un pavo real, sí señora, contando a cualquiera que quiera escucharle lo importante que es él por tener una esposa sirviendo en la casa del señor. Candy no pudo más que alegrarse por poder contar con una sirvienta tan atenta. Tienes un corazón bondadoso, Petra. Me hará perder la cabeza mi lady con cumplidos así. ¿Necesita ayuda para prepararse para dormir? No, ahora estoy segura. Quiero decir, me las arreglaré sola. Pero antes de que te vayas, quisiera preguntarte algo. ¿Sabes quién podría tallarme un medallón de madera? Spencer tiene buenas manos para esas cosas y creo que podría hacer justo lo que busca. Si gusta, puedo llevarla a su casa mañana temprano. Candy volvió a agradecérselo y cuando Petra se marchó, lo primero que hizo fue correr el pestillo. Luego, dedicó 1 hora más a su costura antes de acostarse. Justo había apagado las velas y se disponía a cubrirse con las mantas cuando escuchó que llamaban a la puerta. No respondió.